yelmo de la salvación. No le dice, póngase el yelmo de la ocasión de la salvación. No, no es ocasional que somos salvos. Somos salvos por la muerte de Jesucristo. Entonces, la incredulidad ¿en dónde estaba? En que el Señor les dijo, pasemos al otro lado. No les dijo, yo voy a pasar y si ustedes no arriscan, pues ahí se quedarán por el camino. La palabra de Dios era que iban a pasar al otro lado todos. Y esa era la confianza que debía haber. Si nosotros tenemos una palabra de Dios que nos habla de que Él peleará por nosotros, que Él defenderá nuestra causa, que Él se levantará y peleará y voceará y se esforzará sobre nuestros enemigos. Si tenemos una palabra que Él adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Si tenemos una palabra de que nunca te dejaré ni nunca te desampararé y con la diestra de mi justicia te sostendré. Si tenemos una palabra de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende. Si tenemos una palabra de que Él es nuestro escudo y nuestra adarga y que con las plumas de oscuridad y debajo de sus alas estaremos seguros. Si tenemos una palabra de que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces no hay por qué dudar. No hay por qué temer, porque la palabra de Dios ha sido manifiesta de que Él hará. De que no estamos haciendo esto por voluntad nuestra, ni voluntad humana, ni de hombres, sino porque tenemos la seguridad y la convicción de que es el Señor el que lo está haciendo. Y si Él lo está haciendo, Él lo hará. Entonces, ¿dónde estaba la raíz de sus temores? En la incredulidad a la palabra de Dios. ¿Cuánta incredulidad hay en la palabra de Dios? Si el Señor dice que Él es nuestro abogado y nos defiende, pues creámosle al abogado, que Él nos va a defender. Si el Señor nos dice que si uno cayere, Él nos levantará, pues creámosle que si estamos en este momento en el suelo, pues Él nos va a levantar. Creamos que si pasamos por el fuego, no nos quemaremos ni la llama arderá en nosotros, pero hay que pasar por el fuego. Que si las aguas vendieren, no nos anegarán. Eso es creer en la palabra de Dios. Cuando el Señor me dijo, cuando mi esposa tuvo el accidente que casi muere y que quedó en un estado muy difícil, entonces el Señor me dio una palabra cuando yo fui a la presencia de Él a orar en el altar, porque estaba en peligro de muerte. El Señor me dijo, por cuanto me has amado a mí más que a ella y me has dado el primer lugar a mí, ninguno de sus huesos será quebrantado. Y me dio la palabra de Isaías, creo que es Isaías 59, si no me falla la memoria. Y yo confié en esa palabra, porque esa palabra me llegó a mí, a mi mente, a mi corazón, porque no la conocía, se me llegó ahí, yo abrí la Biblia y dije, Señor, yo me aferro a esta palabra, y si tú me la das, yo lo voy a creer. Y yo llegué al hospital ensangrentada, estaba ahí mal, vuelta a nada, la vi ahí cuando la acaban de entrar a la camilla, y yo le dije, no te preocupes, porque de esta salimos, porque la boca de Jehová lo ha hablado, y tú vivirás y no morirás. Y lo creí a pesar de que me dieron el pésame, a pesar de que me llamaron a decir, sentimos mucho la muerte de su esposa, a pesar de que no había muchas esperanzas de vida y los médicos me miraban como diciendo, este está delirando porque no creo que viva y si vive no iba a quedar bien. Pero ese es el milagro de Dios. Perdón un momentito. No me están escuchando bien, creo que me dicen por ahí. No sé qué hacer al respecto. Aquí lo escucho bien, pastor. Ah, Aquí lo escuchamos bien.
Gracias. Es que el hermano Fabián me alcanza a escuchar desde la casa de él, por eso es que me escucha bien. Acá se escucha bien. Uy, gracias, hermanita Belén. Apaguen el micrófono. Gracias. Ah, bueno, de pronto es el internet de los que están allá, ¿no? No es del de acá, sino el de allá. Bueno, entonces, es importante, hermanos, que nuestra confianza esté en la palabra de Dios. Y más en la tormenta. Creo que el salvavidas de nosotros es la palabra de Dios cuando las cosas están tan difíciles, tan humanamente imposibles de ver como una salida en medio de todo esto. Pero es no perder la confianza en la palabra de Dios. Amén. Bueno, otra cosa que aprendemos siguiente, ya casi voy a terminar. Yo creo que a la 1 estoy terminando, Dios quiere. Y es, aprendemos a que Dios les dice hombres, no les dice hombres sin fe, sino hombres de poca fe. Y eso es muy importante para nosotros. Yo creo que todos los que estamos en esta barca somos hombres de fe. El problema es que a veces es poca la fe. Pero yo no creo, no sé, yo puedo estar equivocado, ¿no? Pero no creo que alguno de nosotros se haya montado en la barca y no crea en Jesús. Todos los que estamos montados en esta barca tenemos fe. Pero el Señor no quiere que sea poca, sino que sea hombres de mucha fe. Y algo que aprendemos montados en la barca es a conocer qué tanta o qué tan poca fe hay en nosotros en medio de la tempestad. Porque cuando hay abundancia, nosotros somos muy dados a glorificar a Dios. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios porque te pagué esto. Gloria a Dios porque el mercado. Gloria a Dios porque compré. Gloria a Dios porque estrené. Lo difícil es dar gloria a Dios cuando la tormenta está, cuando la tempestad está, cuando los truenos caen, cuando los rayos caen, cuando nos estamos hundiendo, cuando andamos a la deriva y como que nada nos sale bien. Ahí darle la gloria a Dios no es tan fácil. Y entonces Dios nos enseña en la barca, no es afuera de la barca, es dentro de la barca, que sí somos de fe, pero somos de poca fe. Es ahí donde sabemos. Porque el Señor hace ese proceso y esa tarea con nosotros de enseñarnos cómo está nuestra fe, cómo estamos nosotros fundamentados en la fe, poca, mucha, baja, media, pero algo de fe hay, ¿no? Y creo que los que estamos acá es porque hay fe. ¿Qué tanta? No lo sé. ¿Quién tiene más? No lo sé. ¿Quién tiene menos? Tampoco lo sé. Esa pregunta tenemos que hacerla individualmente al Señor y podernos analizar con él, porque les dice hombres de poca fe. ¿Y qué es la poca fe? La poca fe es la falta de experiencia en el poder de Dios. Esa es la poca fe. Que nosotros tenemos conocimiento de la fe, pero poca experiencia en esas palabras de Dios, en esa poca vivencia en la palabra de Dios que hace que nuestra fe crezca, que nuestra fe aumente. Muchas veces tenemos fe verdadera cuando estamos en la iglesia y oímos la palabra de Dios, que escrito está, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hasta ahí está bien. Y esa es una fe verdadera porque es una fe en lo que Dios ha hablado. Pero el crecimiento de esa fe verdadera viene por medio de las tormentas que nosotros tenemos que enfrentar. Porque la fe, una cosa es saber qué es fe y otra cosa es tener fe. Saber qué es fe, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, ¿no? Esa es la fe. Pero tener fe, no, estoy que me ahogo, estoy que me muero, está que una tormenta, estoy en problemas, pero yo sé que mi Redentor vive. Eso sí es tener la fe. Y nuestra fe tambalea fácilmente porque en el agua todo se sacude, hermanos. Uno habla de las pruebas de fuego y habla del desierto, pero creo que una de las pruebas más grandes son las tormentas.
las tormentas en el mar, en el agua, todo es inestable, nada es seguro. No es fácil bajarse de la barca, gracias a Dios. Que nos coja esta tormenta en la barca, para que no estemos buscando bajarnos, porque no hay forma de bajarnos, ¿sí? Porque bajarnos es ponernos en un mayor peligro. Ciertamente hay peligros, como decía el apóstol Pablo, hay peligros de mi nación, peligros de falsos hermanos, peligros de los judíos, peligros de los romanos. Bueno, estaban muchos peligros, pero el Señor estaba ahí, que era lo más importante, ¿no? Y entonces, ¿dónde es que radica la poca fe? En la falta de experiencia en el poder de Dios. ¿Y dónde se adquiere ese poder de Dios? ¿Dónde es que nosotros podemos decir, no, es que el poder de Dios no es una expresión? Porque es que el problema, creo yo que uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos frente a la experiencia de la fe es que no es una fe experimental, sino es una fe teórica, es una fe expresiva, es una fe en la que nosotros decimos las cosas, pero no las ponemos por obra. ¿Y dónde aprendemos a experimentar la fe? En las tormentas. Creo que leamos 2 Corintios capítulo 12. Vamos a leerlo del 7 al 10. 2 Corintios 12, versículo del 7 al 10. Entonces, ¿cómo aprender a no ser hombres de poca fe? Entonces es teniendo experiencias con el poder de Dios. ¿Y dónde se manifiesta el poder de Dios? Bueno, lo que nos dice la Escritura. Voy a leerlo aquí yo mientras tanto. Dice 2 Corintios 12, del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en la fe. Entonces de ahí que si queremos dejar de ser hombres de poca fe, tenemos que tener una fe experimental. ¿Y cómo se experimenta la fe? En la barca, hermano. Usted no experimenta la fe allá entre las cobijas, usted no experimenta la fe desde la comodidad del hombre que quería seguir al Señor, pero no quería dejar sus bienes, sus riquezas, sus comodidades. La fe se experimenta es en la barca. Porque en la barca es donde aprendemos a depender de Dios. En la barca es donde vamos a poder contar experiencias. Yo creo que más de uno de nosotros, en esa barca que nos hemos montado de la fe y del Señor y del Evangelio, tenemos cosas que contar. Momentos de peligro, momentos de adversidad, momentos donde sentíamos que ya nos íbamos a morir y que no íbamos a poder. Pero Dios se glorificó y eso se convirtió en una experiencia de fe y por tanto nuestra fe se fortaleció, por tanto nuestra fe creció, por tanto nuestra fe aumentó y no se quedó en una fe teórica, en una fe de tablero, en una fe simplemente expresiva. Yo sé que Dios me ayuda, pero cuando vienen los problemas soy el primero que sale corriendo. Entonces, ¿dónde se experimenta la fe para que no sea una fe poca? Es en la gloria de Dios. ¿Y cuándo se manifiesta la gloria de Dios? En la debilidad. ¿Y quiénes enfrentan debilidades? Los que se suben a la barca.
Esos son los que crecen en la fe. Y todo eso es necesario para nosotros. No nos gustaría, es difícil, pero es necesario. Entonces ya nos montamos en la barca. Ya Dios puede haber descubierto que somos de poca fe, pero Dios va a permitir estas experiencias. Yo les digo algo, esto me ha dolido grandemente lo que he vivido, pero hoy me siento de más fe que antes. Hoy me siento más cristiano que antes. Hoy me siento realmente más enamorado de la obra de Cristo en mi vida, porque sé que Él ha hecho una obra grande en mi vida. Hoy me siento que ha valido la pena todo esto, ¿no? Aunque no sé si al final sea como yo lo imagino, ¿no? Pero lo más importante es que el Señor está en la barca. Y eso me aferra a quedarme en esa barca ahí. No por qué me van a venir a decir o qué me van a resolver, sino porque Jesús está ahí. Y mientras Jesús esté ahí en la barca, pues yo sigo ahí en esa barca. Amén. Y entonces, ¿dónde se aprende la fe? En eso. ¿Dónde aprende uno que es vituperado y como dice el apóstol acá, en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias? Eso se enseña y fácil, pero cuando se vive no es tan fácil. Pero ahí la fe deja de ser una fe poca y la fe aumenta. Y le doy gracias a Dios por todo lo que ha pasado, no porque Él lo haya provocado, no porque Él lo haya incitado, no porque Él esté de acuerdo con esto, sino porque Él ha sabido llevar toda esta tormenta para bien de mi vida empezando, y espero que la de ustedes también. ¿Ven? Que esto sea para crecer, que esto sea para madurar, que esto sea para tener una fe más en el autor y consumador de la misma que una fe en los mortales, porque siempre vamos nosotros a fallar. Y bueno, para concluir este tema, ya para terminar, lo último que aprendemos de estar en la barca es que después de la tempestad viene la calma. Ahí lo dijo el hermano Gabriel, le leí los labios. Después de la tempestad viene la calma. Entonces, miren lo que dice, volviendo ahí a Mateo o capítulo 8, porque cerré la Biblia, hombre, si no le digo, le saqué el lapicito. Mateo 8, donde estábamos estudiando, gracias, 8 versículo, ¿qué es la bonanza? 8 23, Jesús calma la tempestad. Estoy en Marcos, perdón, ay, Dios mío. Perdón un momentico de aquí que me despiste ya estoy llegando. Espera un momentico. Listo, entonces en el versículo 26 y 27 nos habla después de la tormenta, después de la corrección, bueno, después de todo lo que vimos. Dice acá, versículo 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Listo? Les exhortó, les amonestó, les mostró dónde estaba el problema. Entonces levantándose reprendió a los vientos y a la mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué significa ser grande bonanza? Significa tiempo sereno y tranquilo, especialmente en el mar. Eso significa bonanza, ¿no? Hay bonanza, digamos, en la agricultura, hay bonanzas, pero para el caso de este ejemplo bíblico, la bonanza significa que el mar se haya tranquilizado, se haya calmado. Era algo sobrenatural, el sentido de que ellos eran experimentados y no se maravillaron de que se calmó la tormenta como cualquier otra tormenta. Entonces había dos cosas sorprendentes. Se generó una tormenta de repente, inesperada, pero también cuando vino la calma fue una calma que ellos no habían acostumbrado a ver. Ellos eran pescadores y sabían que una tormenta no se calma de un momento para otro. Las aguas se siguen moviendo, se siguen sacudiendo, pero aquí hubo bonanza y una tranquilidad que se sabía que era sobrenatural. Y entonces aquí esto también es para nosotros. Posiblemente sí estemos en tormentos, sí estemos en tempestades, sí estemos en dificultades con nuestras familias también, pero
también nos habla de una esperanza, de que el Señor no solamente nos dice que estamos mal, sino que también nos ayuda en lo que estamos mal. Y no les dijo, primero aumenten la fe y después, entonces hago la bonanza. No, aunque en ese momento no tenían la fe que Dios quería, el Señor los ayudó. Y eso que los ayudó, esa experiencia que tuvieron, aumentaron su fe. Y al aumentar su fe vino la bonanza, vino la calma, vino la tranquilidad. Y ellos llegaron a tener un conocimiento experimental de Jesucristo. Habían estado con Él ya en muchas ocasiones, pero aquí dice que se maravillaron de Él. Yo creo que una de las cosas que nos hace falta a nosotros para aprender y glorificar a Dios es maravillarnos de Él. Creo que nos parece muy simple todo lo que hace Jesús. Yo creo que nunca habíamos valorado tanto el oxígeno como hoy en día se valora, por ejemplo. Gracias te damos, Señor, por el aire que podemos respirar. Eso parece una oración sencilla. Pero no nos maravillamos de poder respirar, porque es algo que hasta dormidos, ustedes no saben la estructura de la biología humana, de la estructura humana, para que Dios haya creado un sistema respiratorio que funcione aún mientras usted está durmiendo. ¿Usted se imagina si a uno se le olvidara respirar del sueño profundo? Pues ahí se vuelve tan profundo que se muere y no se despierta, ¿no? Pero Dios genera el sistema para decirle, tranquilo que mientras usted está durmiendo, usted va a seguir respirando, no se le va a olvidar respirar. ¿Sí? Eso es muy importante. Y entonces decimos, gracias Dios por el aire que respiramos, pero no considerábamos que era tan valioso. Pero ustedes saben que está escaseando en los hospitales el oxígeno, ¿no? Que se necesitan balas de oxígeno, que se necesitan respiradores, que se necesita la intubación, que necesitan máquinas que ayuden al hombre a respirar, que necesitan máscaras, que se necesitan el aparato para las nebulizaciones. Eso es porque la gente siente angustia y desespero de no poder respirar. Y Dios nos está mostrando a través de todo esto que es maravilloso poder respirar. Nosotros deberíamos maravillarnos de poder respirar, de poder hablar, de poder comer, de poder caminar, de poder oler, hermano, porque hasta este COVID le quita a uno el gusto y el olfato. Y uno come manjares, pero no le saben a nada. Entonces uno comer algo que sí se ve rico, pero no me sabe a rico. Por eso es maravillarse uno de Dios. Qué lindo poder nosotros maravillarnos de Dios, porque cuando nos maravillamos de Dios es porque nuestra fe creció. Señor, maravilloso. Pensé que eso era imposible, pensé que no se iba a lograr, pensé que no íbamos a salir, pero llegamos al otro lado, Señor. Yo me maravillo, porque si no hubiera sido por ti, no hubiera sido posible. Eso tenemos que aprenderlo, montados en la barca, que después de esta tormenta, después de esta tempestad, va a venir la calma. Y nos vamos a maravillar de Dios. Ellos lo entendieron después de que se montaron. Lo entendieron después de que vieron la gloria de Dios y después de que sufrieron temor a la muerte, pánico a las aguas. Entonces descubrieron el propósito por el cual Dios les había dicho, vamos conmigo, seguidme en la tormenta. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos decidido seguir a Dios. Y muy seguramente va a llegar algún momento que siguiendo las pisadas del Señor vamos a seguirlo a una tormenta, a una tempestad. Y esa tempestad nos va a generar miedos y temores que nos hacen sentir que como que nos vamos a morir y Dios no hace nada. Él está ahí en esa barca. Está corriendo el mismo peligro que nosotros, pero Él está confiado en Jehová. Nosotros también. Confiemos en Él. Maravillémonos de Él cada día y que nuestra fe pueda aumentar y veamos una grande bonanza. Que después de todo esto podamos ver la bonanza. Que podamos ver la recompensa. Que podamos ver la victoria de Dios.
No tanto que nuestro nombre o no, pues salga limpio, ¿no? Porque pues nuestro nombre no es lo más importante. Lo más importante es el nombre del Señor. Y esperamos que haya bonanza. Esperamos que esta tormenta no sea en vano, mis hermanos, sino que aprendamos de todo esto y qué bueno poder estar en esta barca. De verdad que no es fácil, pero ya nos montamos en ella y el Señor está ahí. Entonces no estamos a la deriva, hermanos. Quiero que dejemos la incertidumbre, la zozobra, la angustia de saber si esta barca va para algún lado o no va para ningún lado, si tiene un sendero determinado, un destino, si va a vivir perdida en alta mar de un lado para el otro, si se va a hundir. Lo más importante, mis hermanos, es que aunque no tengamos claro lo que Dios va a hacer, ciertamente Él está en la barca y sabe lo que está haciendo y no está a la deriva. A nuestro parecer sí, pero en la sabiduría de Dios, esta barca tiene alguien que la dirige y Él mismo está ahí y sabe lo que está haciendo y no nos dejemos amilanar, amedrentar por los vientos, por las aguas, porque pronto somos movidos para un lado y luego movidos para el otro, sino que tengamos confianza en Dios, que Él sabe lo que está haciendo y estas cosas también nos ayudarán a bien. Entonces, bueno, esto era lo que el Señor quería que les compartiera y vamos a orar, y si ya alguno tiene algo que decir, pues lo decimos ahora que terminemos la oración. Entonces, bueno, Dios les bendiga y vamos a orar. Bien amado Señor, Padre eterno y soberano, queremos agradecerte este tiempo, Señor. Queremos agradecerte que nos hayas forzado a entrar en esta barca, Dios. Posiblemente muchos no nos envidian para nada en esta barca. Posiblemente muchos en este momento se sienten afortunados de no haberse montado acá porque creen que están más seguros en tierra, Señor. Nosotros no entendíamos mucho el por qué nos habíamos subido en esta barca, el plan que tú tenías o el propósito o la razón por la cual querías que nos subiéramos, pero aquí estamos, Señor. Y hoy, en medio de la tempestad, hoy en medio de la tormenta, Señor, hemos entendido que tú estás ahí. Y que si tú estás ahí, no estamos perdidos, que no estamos naufragando, que no estamos a la deriva, que no estamos llevados por los vientos sin destino, Señor. Que tú sabes lo que estás haciendo con nosotros, que tú estás ahí al frente, que esto no se hundirá, Señor, si tú no lo concedes, Señor, que hay una seguridad en lo que estás haciendo, aunque no la entendamos humanamente. Tú sabes lo que estás haciendo y nos estás enseñando a ver tu gloria, y cuando vemos tu gloria aumenta nuestra fe, y cuando aumenta nuestra fe nos maravillamos de las cosas gloriosas que tú haces, Señor, por amor a nosotros. Te damos millones de gracias, Señor de los cielos. Gracias porque si estuviéramos en la orilla nos hubiéramos bajado. Gracias, Señor, porque si no nos hubiéramos subido, estaríamos pensando que lo mejor había sido no subirnos, porque estábamos pasando momentos difíciles los que están en la barca. Gracias porque nos forzaste a subirnos y cuando nos forzaste a subirnos nos está dando una oportunidad de crecer, una oportunidad de que mientras tú duermes aparentemente, nos está dando la posibilidad de despertar nosotros, de despertar en oración, de despertar en fe, de despertar en convicción, de despertar en compromiso, de despertar, Señor, en servicio, de despertar, Señor amado, en la espiritualidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por traer
un despertar, Señor. Gracias porque estos vientos y estas aguas nos sacaron de la comodidad, esta tormenta, esta tempestad nos sacó del confort de un cristianismo, Señor, acomodado, un cristianismo, Señor, doméstico, un cristianismo, Señor, de oídas, un cristianismo, Señor, de apariencia, un cristianismo de mucho saber, pero de poco hacer, Señor. Gracias porque estas tormentas nos enseñaron a saber quiénes son los hermanos de verdad, nos enseñaron a saber quién es el amigo de cerca, nos enseñaron, Señor, a saber, Señor amado, quiénes estamos sobre la roca del Señor Jesucristo o quiénes estamos sobre la arena. Todo esto, Señor, ha sido muy importante. Gracias por esta tormenta, Señor, que no nos contaste lo que iba a pasar, porque seguramente si nos hubieras dicho todo lo que íbamos a vivir, no nos hubiéramos subido en ella, pero gracias por forzarnos a entrar en ella y a vivir todo lo que hemos vivido, porque todo esto nos hace maravillarnos de ti. Te damos gracias en todo y por todos nuestros hermanos que se han conectado en los diferentes lugares. Señor, bendícelos en gran manera. Bendice a mis hermanos que están acá con nosotros también. Bendice, Señor amado, a nuestras familias y parentelas, Señor, todos mis hermanos que posiblemente no me han comentado que tengan enfermos, pero te pido por todos los que están enfermos, Señor, los que están enfermos en el pecado, Señor, misericordia, como los que están enfermos de salud, por la mamá del hermano Fabián, te pedimos, Señor de la gloria, que seas tú obrando en su salud. Te pedimos por la salud de Sebastián López, que seas tú obrando en su vida, en su alma, Señor, primero la salud de su alma, y como hablábamos hoy, que nos dejemos corregir primero, para que tú puedas reprender la dificultad después. Te pedimos por la salud de Viviana, la esposa de mi hermano Jason, Señor, y que tú seas obrando en su vida, Señor, y que todas las cosas que esté viviendo, pues, sean para bien, Señor, aunque no lo podamos entender humanamente. Fortalécelo a él para saber asumir esto con fe y no claudicar ni desmayar. Te pedimos por la salud de mi sobrina recién nacida prematuramente, Sara Valentina, Señor. Ellos le llaman Sara Camila, pero nosotros le llamamos Valentina, Señor, porque es valiente para seguir viviendo y luchando por su vida. Gracias porque ya está sin el tubo. Gracias porque ya está comiendo. Gracias, Señor, porque tú estás obrando. Y, Señor, esperamos que todo obre para bien. Y por todos mis hermanos y hermanas y por todos los que están en dificultades de salud, mis consiervos, Señor, la hermana Milena Torres, que también está en situación de salud, también te pedimos por ella, que seas tú obrando en su vida, por la hermana Natalia, por su familia, por la abuelita del hermano Gabriel, que también está enferma de COVID, también te pedimos por ella, Señor, que seas tú obrando en la vida de todos y